Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy estamos en Agrosavia Palmira. Estamos con un invitado que nos va a contar en qué consiste el manejo que aquí se hace en el centro, cómo es todo el desarrollo y por qué es tan importante lo que aquí se está haciendo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Antonio. Primero pues darles la bienvenida a ustedes y permitirnos pues por medio de su canal hacer difusión de uno de los proyectos que tenemos en Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, en este caso en el Centro de Investigación Palmira, que es el programa de conservación de la raza criolla Artón del Valle. David, ¿aquí solamente se maneja Artón del Valle? Principalmente sí, correcto. Tenemos el hato de Artón del Valle, donde trabajamos dos proyectos. Uno que es el programa de conservación, Banco de Germoplasma, y un proyecto que iniciamos alrededor de 2022 con el programa de mejoramiento genético de la raza Artón del Valle. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. La raza Artón del Valle, para que nos hagas una reseña o nos cuentes un poco de qué se trata esta raza, cuáles son los orígenes, cómo es la producción, es de carne, leche, doble propósito, qué enfoques tienen aquí también con esa raza. Bueno, la raza, pues como sabemos, todas las criollas tienen sus ancestros en los bovinos que trajeron los conquistadores, los españoles, en el periodo de la conquista. En Colombia se generaron diferentes núcleos. Para el Valle del Cauca, digamos que la raza que se estableció definitivamente y principalmente sobre ese valle geográfico del río Cauca fue el Artón del Valle. Una raza que fue trabajada como doble propósito en su momento, producir carne, producir leche. Algunas ganaderías que comenzaron a ver el potencial en producción de leche de esos ejemplares quisieron enfocarlos un poco hacia producción de leche, pero más con datos fenotípicos, es decir, porque veían que la vaca producía más leche. Exacto. Y otros, en cambio, quisieron generar unas líneas más hacia la producción de carne. Entonces vemos algunos animales o la variación en animales que unos son un poco más cárnicos que otros y otros más enfocados a la producción de leche. Pero acá en el centro se enfocan más a la producción de origen inicial, o sea, el doble propósito, o hay alguna línea marcada hacia uno de los dos lados. En el Banco de Germoplasma trabajamos, digamos, la raza como se originó en el Valle del Cauca, es decir, un modelo doble propósito. En el Banco de Germoplasma nosotros no hacemos selección, no hacemos apareamientos dirigidos, manejamos la raza con un objetivo que es mantener la variabilidad genética de esa población Artón del Valle. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para eso nosotros al inicio del Banco de Germoplasma en el año 2012-2013, cuando inicia el programa aquí en Palmira, hicimos mediante técnicas moleculares, hicimos un análisis un proceso que se llama genotipado. Y mediante ese genotipado lo que hicimos fue hacer unos agrupamientos dentro de la misma población Artón del Valle, encontrar cuáles animales eran más parecidos y agruparlos en una familia o un grupo. Y así conformamos 6 grupos familiares. Aplicamos un apareamiento que se llama circular cíclico. Ese apareamiento lo que hace es aparearnos, por ejemplo, en un primer ciclo, toros de la familia 1 con hembras de la familia 2, toros de la 2 con hembras de la 3, y así sucesivamente. Y después se intercalan. Luego, ese cruzamiento nos dura aproximadamente 3 años, que es un tiempo considerable donde la cría, producto de ese primer apareamiento, ya está lista para entrar a reproducción, es decir, ya se convierte en una hembra de vientre. Si siguiéramos en el mismo apareamiento, estaríamos apareando ya con un toro que es familia. Entonces lo que hacemos al cabo de 3 años es rotarlo. Entonces ya no apareamos los toros de la familia 1 con hembras de la familia 2, sino que comenzamos y nos saltamos ese grupo familiar ya y lo apareamos con hembras de la familia 3. Okay. Y así nuevamente durante 3 años. Entonces eso lo que nos permite es no entrar en endogamia en el hato,
y mantener la variabilidad genética de la población. ¿Se crea alguna familia nueva al hacer este tipo de cruces alternos entre familias? No, se mantienen los 6 grupos familiares. No hay más. El ejemplar que nace, por ejemplo, tenemos la familia de hembras 2. El ejemplar que nace en ese apareamiento va a llevar el número de familia de la madre. O sea, siempre se van a quedar en la familia materna. Exacto, se conservan en la familia materna. Y lo que rotamos son la familia de los toros. A veces oye uno que, bueno, tú hablas números de familias, pero a veces oye uno en las redes y las personas que trabajan con el Artón que hablan de líneas con determinados nombres o apellidos. Sí, hay lo que conocemos como las líneas, sí. Pero esas líneas las originaron fue los productores. Ok. Por ejemplo, hubo unos productores que trabajaron su núcleo prácticamente cerrado, no compartieron reproductores con otras ganaderías y se formó, por ejemplo, la línea Valderrama, la línea Gutiérrez, la línea La Cabaña, creo que está la línea Ortiz y se me escapan otras, línea Peláez, se me escapan otras líneas. Pero se generaron esas líneas más por el objetivo que tenían esos productores en ese momento y que cerraron su núcleo, que no utilizaban toros de otras ganaderías. Como te mencionaba, esas líneas se generaron por esos objetivos que tenía cada productor en específico. Nosotros hicimos un análisis de ADN, donde también mediante las técnicas moleculares hicimos unos agrupamientos y se logran diferenciar algunos grupos cuando uno hace la conformación, y por eso fue que nos dieron los 6 grupos familiares a nosotros. Ahora falta incluir más animales en ese proceso de genotipado también para conocer más variabilidad genética que exista dentro de esa población Artón del Valle. Y aparte, pues, genes asociados con características de interés económico, ¿no? Los criadores independientes, los productores que tienen la raza, digamos que los que manejan sus líneas con su familia, pues su nombre de familia, además, ellos al tener esos hatos cerrados no hacen de pronto, impiden un poco que el desarrollo de la raza se pueda hacer una mejora, se pueda extender algo más. Es como amarrar un poquito la raza en ese aspecto, ¿o no tiene nada que ver? Se puede generar algunos problemas de endogamia, si no se maneja bien el apareamiento, si no hay un recambio de reproductores. Puede haber que dentro de la población se comienza a generar endogamia. Pero para eso, pues, los productores deberán llevar un buen sistema de registros para controlar esos apareamientos. Al haber endogamia pueden suceder 2 cosas: o que se fijen algunas características que puedan ser buenas o no tan buenas, ¿sí? Y entonces se reduce esa variabilidad genética también. Es que leía una cosa, por eso vengo al tema del tema de la endogamia, de esa consanguinidad tan fuerte. Productores de, por ejemplo, te voy a decir un criollo, no voy a ser productor, pero voy a decir la raza de blanco orejinegro, que él decía que él había encontrado que sin abrir su hato, teniendo un hato cerrado, donde lógicamente pues va a haber una endogamia marcada, él encontraba que los animales que él producía eran los idóneos para el tipo de manejo que él quería hacer con su finca, o que quería hacer con el manejo que hacía, en este caso regenerativo. Entonces, uno a veces cuando oye estos conceptos, pues le entran un poquito de dudas, ¿no? Pues dice, pues lo normal sería abrir líneas, pero cuando te hablan de que una línea cerrada con esa cierta endogamia bastante marcada es importante, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Eso es cierto, es real, o se acondiciona a ciertas situaciones específicas? Sí, digamos que el problema de la endogamia no es como tal la endogamia, sino que no sabemos en qué momento se va a representar de manera positiva o negativa en el hato. Entonces, hacer endogamia no es malo, porque de alguna manera te fija algunas características que pueden ser de tu interés en el sistema productivo. Por ejemplo, quizá en ese productor le interesaba era producir carne y veía que utilizando en cierto grado la endogamia lograba mayores rendimientos. Sí, él decía que no incorporaba reproductores de otros hatos porque él tenía lo que justamente necesitaba. Exacto. El problema allí es que va a llegar al punto, no quizá en el corto plazo, pero sí a largo plazo, donde ya no va a tener de dónde la genética pues agarrar para expresarse de una mejor manera. No todo el tiempo va a obtener buenos reproductores, sino que va a haber algún momento donde va a perder esa variabilidad genética.
¿Agrosavia tiene algún tipo de acompañamiento, manejo para mejorar con estos productores que tienen criollos para que la raza crezca, se difunda más? Nosotros trabajamos con las mesas técnicas. Hay unos grupos de productores que trabajan, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca con Artón del Valle, y aquí nosotros trabajamos con la mesa técnica. Tratamos de hacer reuniones, de presentarle lo que nosotros venimos haciendo dentro del programa de conservación, presentarle el programa de mejoramiento genético, hacia dónde queremos enfocar ese programa de mejoramiento genético y que ellos se vinculen a nuestro programa. ¿Vincularse de qué manera? De que comiencen a registrar información, de que nos aporten esa información para robustecer nuestras bases de datos y generar unos análisis más confiables a la hora de hacer evaluaciones genéticas, de evaluar esos reproductores élite que nosotros tenemos. En gran medida, digamos que ese es un criterio propio de los productores, de que se vinculen a nuestra actividad. O sea, quienes decían hacerlo, quienes no. Exacto, de voluntad, que sean convencidos de la raza y que quieran pues seguir mejorando en su sistema productivo. Como tal, asistencia técnica nosotros no la hacemos porque no es nuestro objetivo, pero sí hacemos unos eventos de transferencia de tecnología en diferentes temas, no solamente en conservación, en criollos, sino que es de manera más integral, por ejemplo, sistemas silvopastoriles. Tenemos ofertas tecnológicas ya de modelos productivos que se han validado en otras regiones del país y que fácilmente pueden ser adaptados a las condiciones de cada finca. Digamos, tomo lo que me sirve de ese modelo productivo, de esa oferta tecnológica, y lo aplico en mi finca, pensando en sostenibilidad, en medio ambiente, en el uso eficiente de los recursos naturales, en una mejor planeación del pastoreo. Todo eso lo tenemos nosotros y por medio de los eventos de transferencia lo compartimos con los productores a nivel nacional. Nosotros trabajamos en redes, no solamente... Están abiertos a que todos puedan tomar la información. Sí, nosotros trabajamos, nuestro modelo de trabajo es en redes y eso nos permite que podamos vincular temáticas de diferentes centros de investigación. Por ejemplo, si requieren un tema en específico aquí en el Valle del Cauca y que nosotros no lo manejamos en nuestro centro de investigación, pero sí lo manejamos en Bogotá o lo manejamos en Montería, podemos hacer el enlace para que ese investigador venga hasta Palmira y nos comparta toda esa información que tiene y esa experiencia. Hay una cosa que me llama la atención bastante y es, o me choca, realmente me choca un poco, que no se expanda tanto el criollo como merece. Creo que el criollo es un material invaluable, creo que es una base para quienes quieren a lo mejor desarrollar cruzamientos o mantenerlo en pureza, importantísima para el desarrollo de la ganadería y no se toma tan en cuenta. ¿Qué nos falta para que no tengan que venir, por ejemplo, como ha pasado con el romo, los venezolanos a llevarse el romo, los mexicanos, los americanos y hacer las mejoras afuera? ¿Qué nos falta para que nosotros podamos tener nuestras propias razas que sean de carácter de exportación, que tengamos una calidad en ese tipo de ganados y un mejoramiento increíble? Yo creo que primero pues debemos tener los biotipos de razas criollas que estamos trabajando, digamos, con información. Eso es importantísimo para poder competir con otras razas que actualmente están bien posicionadas en el mercado. Quizás esas razas foráneas o comerciales se posicionan es porque hay un proceso de información, de análisis de la información que generan esa confianza ante esos productores que van a adquirir esos ejemplares, esa genética. Digamos que en eso Agrosavia ha logrado un avance con otras razas, el caso del blanco orejinegro, del romo sinuano, costeño con cuernos, últimamente con el Artón del Valle, que lo estamos haciendo porque este proceso no es de la noche a la mañana, es un poco lento hacer procesos de mejoramiento genético, de selección, para poder nosotros ofertarles un producto con la calidad que se requiere en términos pues, de productividad y rentabilidad. Lo otro es convencernos de lo nuestro.
Los que trabajan con los criollos es porque realmente creen en los criollos y creen en esas bondades que tiene el criollo en temas de adaptación, de resistencia y de calidad de producto, que es importantísimo. Entonces, en el Artón del Valle no solamente encontramos características de interés económico en temas de producción de leche, sino que también tenemos temas en características de producción de carne, la resistencia a agentes parasitarios, la tolerancia. Por ejemplo, en el Artón del Valle, y es nuestro caso particular en Palmira, nosotros no hacemos baños contra mosca ni contra garrapata. Entonces hay un ahorro en términos económicos al no hacer esos baños contra mosca ni garrapata. Entonces nosotros no tenemos problemas de infestaciones de garrapata. El animal maneja una carga baja de garrapata, pero que no lo afecta para nada en producción, ni en reproducción, ni en hemoparásitos, que pues sabemos que la garrapata es un vector para enfermedades hemoparasitarias. Entonces tampoco hemos tenido esos casos. Pero parte es de eso, de convencernos de que lo criollo tiene unas características importantes de calidad de producto y de que en la medida que nosotros comencemos a hacer más evaluaciones, más estudios, enfocarlo a mercados específicos, pues eso nos va a generar un valor agregado y será competitivo pues, en el orden nacional y en el orden internacional. Te voy a hacer dos comparaciones. Estas comparaciones realmente siento que son necesarias porque son comparaciones hechas con los autóctonos españoles, que son los padres de estas razas que hoy en día tenemos. Nosotros allá, en las visitas que hemos realizado diferentes ganaderías de diferentes autóctonos o criollos españoles, como los queramos llamar, yo me encontré con unas aseveraciones muy interesantes. La primera es que cuando encontraba a lo mejor en una ganadería que manejaban esos autóctonos y de pronto iba a otra que ya no los manejaban puros, sino que los cruzaban o que ya tenían otro tipo de razas más altamente productivas, empezaba a preguntar. Una de las cosas que me dijeron varios productores de autóctonos era que ellos la producción que hacían con sus animales era más rentable. Y yo decía, pero bueno, ¿en qué forma es más rentable si no producen más cantidad de carne que las otras? Me decían, la rentabilidad viene en que a veces equivocamos los números. ¿Y cuál era la equivocación? Ellos decían, para poder cebar un animal tipo francés de altas producciones, de altos rendimientos en carne, tienes que suplementar. Para cebar estos animales no necesitas suplementar y si suplementas obtienes mejores resultados. Entonces ellos decían, cada uno saca sus números. Pero para nosotros es rentable tener un animal que aunque no produzca la cantidad de kilos que produce otro, nos lo produce de una forma más económica, más rentable. Un animal, como decías ahorita, menos enferma, más rústico, un animal que consume unas pasturas de pronto de menor calidad y que es un animal más sostenible. Entonces para esos productores que manejaban el autóctono, eso es rentabilidad. Para nosotros sería rentabilidad también tener unos parámetros similares con ese criollo. Correcto, claro. La rentabilidad no se debería medir en cuántos litros de leche o cuántos kilos de carne estoy produciendo, sino es en la relación costo-beneficio que existe. ¿Cuánto estoy invirtiendo yo para producir ese litro de leche o ese kilogramo de carne? Entonces nosotros hablamos de que las vacas Artón del Valle trabajamos en un promedio de producción de 5 a 6 litros de leche día. Pero más la cría. Más el ternero que destetamos a los 8 meses con 175, 180 kilos. Cuando nosotros vamos a revisar cuál es el manejo que hacemos a esa vaca, entonces nos damos cuenta que para producir esos 6 litros de leche no estamos suplementando concentrado en las cantidades como se trabaja en los sistemas de lechería especializada, la relación de 3:1 o 4:1. Por cada 4 litros de leche, 1 kilogramo de concentrado. Eso no lo estamos manejando acá. Temas de mastitis son factores determinantes en los sistemas de producción de lechería especializada. Nosotros no tenemos problemas de mastitis, el efecto de que trabajamos con el ternero al lado, ordeño con ternero al lado, y esa cantidad de leche que quizá no es ordeñada es consumida por el ternero. Entonces no tenemos esos temas de mastitis. Lo que mencionábamos ahora, el baño contra garrapata y mosca, nosotros no vemos la necesidad de hacerlo. Y cuando hacemos ese análisis de relación beneficio-costo, claro que nos da positivo. Ahora hay que tener en cuenta el modelo productivo
con criollos no es de volumen de producción, es de calidad de producto. Entonces, algunos estudios que ya han realizado a nivel genético, digamos, por ejemplo aquí en la Universidad Nacional, en algún estudio que revisaba yo de algunos colegas, determinaban que en el Artón del Valle se encontraban genes que se compartían, por ejemplo, con la raza Angus, en temas de calidad de carne, en terneza, marmoreo, que eso le debía dar un potencial al criollo, como calidad de producto. Entonces, vemos también el otro en producción de leche. En producción de leche producimos 6 litros de leche, pero el porcentaje de sólidos totales es superior a otras razas especializadas en producción de leche. Entonces nosotros tenemos aquí por encima del 12% siempre de sólidos totales, buenos contenidos de grasa, digamos que están alrededor del 12.5, algunas veces al 13%, bajo ese manejo que nosotros hacemos, casi que es pastoreo netamente. Una rotación basada en pasturas que son pleistostachos o estrella, guineas y otras especies forrajeras que consigue el ganado y lo consume directamente él, porque es otra importancia de las criollas. Ellas no son selectivas al momento del pastoreo. Consumen todo lo que encuentran de manera por parejo. Por parejo durante todo. Entonces, continuando con el tema de calidad de producto en Artón del Valle, hace poco hicimos un trabajo para evaluar una característica que hoy está muy de moda y es la leche A2A2. Ahí iba a preguntarte, pero te adelantaste. Exacto, entonces hicimos un trabajo genotipando 90 animales. De esos 90 animales encontramos que el 71% de la población tenía por lo menos un alelo A2. Okay. Y fuimos a revisar ya los genotipos, es decir, si era A1, A1, A1A2 o A2A2, y nos encontramos que el 45% de la población es A2A2, homocigoto, para esa característica. Entonces, eso en los mercados internacionales es bastante importante y lo hemos visto ya empresas en Europa, en Nueva Zelanda, si no estoy mal, una empresa que se puso su objetivo en producir leche A2A2 nomás y volvió su núcleo para producción de leche A2A2. ¿Qué ventajas tiene esta leche A2A2 en comparación de la leche A1A2? Resulta que pues esta es una mutación que se dio en las variantes alélicas de la leche, ¿no? Todos los mamíferos producen leches A2A2, excepto el bovino, que hubo un proceso de mutación donde comenzó a producir leche A1A1. Y eso se debe a una variación en la cadena de aminoácidos de una proteína de la leche que es la beta-caseína. Entonces, en cierta posición se cambia una histidina, creo que es, por una prolina, y resulta que en el proceso de digestión de las proteínas de la leche, pues esa histidina es más susceptible al proceso de digestión, y al degradarse se genera un componente, una toxina, que es la que normalmente produce pues, acumulación de gases o el malestar en los humanos. Con la prolina no sucede eso. Entonces esos enlaces son más fuertes y se evita ese desdoblamiento de esos enlaces y por lo tanto no se da la producción de esa molécula antinutricional, pues, que podríamos mencionar. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Yo quiero hacerte otra pregunta, quizás te pongo en una tesitura un poco difícil. ¿Por qué no manejamos en Colombia un sello que represente la carne y la leche que producen los criollos? Esto sucede en Europa, en todas las razas autóctonas y puras de cada región, porque nosotros no hemos llegado a ese punto de poder certificar y quienes produzcan
carne o leche de estas calidades puedan decir, tengo un producto diferencial de muy buena calidad nuestro y debe ser pagado de una mejor manera. Correcto, yo creo que ahí sí nos falta un poco más desde el sector productivo, no solamente nosotros como Agrosavia, sino también desde los productores, de generar esas iniciativas para hacer lo necesario y producir esos productos con denominación de origen, como menciona. En el Caquetá lo hacen, hay un queso que producen en el Caquetá ya, y si no estoy mal, ya lo están exportando con denominación de origen. Denominación de origen. Exacto, el queso caqueteño. Okay. Asimismo, y lo hemos mencionado en varias ocasiones nosotros en las reuniones que mencionaba anteriormente con los productores de la mesa técnica, nosotros perfectamente podemos encajar en esos productos, uno, que sean orgánicos, porque el suministro de insumos veterinarios o ¿son mínimos químicos, o no son ninguno? Químicos son mínimos o casi nulos. Entonces, por ese lado, el tema de producción orgánica nos encajaría. Sellos verdes, entonces todo esto de producir ya con ambientes favorables para el animal, donde contribuimos también al medio ambiente, si vemos alta componente arbóreo, arbustivas, todo eso pues estamos favoreciendo al medio ambiente, también nos puede traer bonificaciones si hablamos, por ejemplo, bonos de carbono. Okay. Esos modelos podrían ser viables para nosotros. Pero sí creo que nos falta un poquito desde los productores, la organización, la asociatividad para generar esos productos y en el volumen que nos pida el mercado. Porque sabemos que vamos a apuntarle a un mercado específico donde nos van a exigir pues, cumplir con una cuota pues, mensual o anual si estamos pensando en un mercado extranjero, ¿no? Esta es otra pregunta difícil. Y lo digo difícil por de pronto la polémica que pueda surgir con ella. Quienes les gusta el criollo, a veces se encuentran en dificultades de poder adquirir un núcleo criollo, así sea pequeño para empezar. El tema de embriones, el tema de semen, el tema de animales en pie es complejo. No solamente hablo a través de los entes gubernamentales o estatales que manejan todo este desarrollo y conservación de las razas criollas, sino los particulares. Los precios yo entiendo que puedan tener un plus o un precio, digamos que entre comillas sea alto, pero a veces es demasiado costoso o es muy difícil adquirir todo este tipo de animales o material genético. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos en ese punto de que sea tan difícil que nosotros podamos replicar nuestras razas y trabajar con ese mejoramiento en cada ganadería, como se puede hacer con cualquier otra raza, que es mucho más fácil? Sí, de pronto ahí también es que nos limita un poco la oferta que hay, ¿no? Digamos, son pocos los hatos que quedan de criollos, entonces así mismo, pensando en el tema de Artón del Valle, entonces asimismo se hace limitada la oferta de esos criollos hacia los productores que están interesados en adquirir estas razas. Pero para eso nosotros, por ejemplo, desde Agrosavia estamos trabajando en esos temas y es como brindarle al pequeño productor el acceso a ese material genético. Entonces, primero nosotros tenemos que cumplir con las evaluaciones necesarias dentro de nuestro hato, es decir, hacer los procesos en el caso de selección y mejoramiento genético pues, de esos individuos que verdaderamente le van a aportar al sistema productivo de ese pequeño productor y no entregarle un material que pues, esté en duda su viabilidad productiva y reproductiva. Entonces, como Artón es de las últimas razas que entraron a los programas de conservación y de mejoramiento genético, no está tan desarrollado todavía ese paquete tecnológico, como sí lo está en otras razas, en Black Orejinegro, en Romo Sinuano, en las otras razas que iniciaron con los bancos de germoplasma hacia los años 1930-1940. Okay. Nosotros queremos llegar a ese punto y de hecho lo estamos logrando por medio de las actividades de subasta que hacemos anualmente. Hacemos una subasta ganadera a nivel nacional donde ofertamos lo mejor de los reproductores que tenemos de las razas criollas en Agrosavia, pero adicional a eso también nosotros podemos vender a nivel de centro. Entonces hay algunos animales que ya cumplieron con el objetivo de nuestro programa, entonces esos animales salen a la venta después del tercer, cuarto parto y realmente son animales que viables. Tienen vida útil. Vida útil. Si hablamos que en los criollos características que lo resaltan también es la longevidad,
Entonces perfectamente a esa vaca de 4 partos, de 3 partos, le podemos sacar 4 o 5 partos más. Entonces tiene una vida útil todavía muy aprovechable. Y esos animales nosotros los ofertamos bajo unos modelos de venta tipo subasta a nivel de centro, pero es que donde el productor que está interesado en Artón del Valle, en nuestro caso, viene a nuestro centro de investigación o nos comunica por las redes sociales y nos dice: estamos interesados en adquirir unos ejemplares, estos son mis datos. Entonces en el momento que nosotros tengamos animales para ofertarlo, lo comunicamos, le dijimos: señor tal, nosotros recibimos su correo de interés en comprar ejemplares Artón del Valle, en este momento están disponibles estos lotes, y le presentamos un precio base que él pueda, pues en base a ese precio base, él haga su oferta, y al final lo que nosotros hacemos es revisar quién presentó la mejor oferta y a ese le vendemos. Pero eso es fabuloso, porque es una forma de que pueda acceder cualquier persona que quiera tener la raza a comprar al menos un ejemplar, un par de ejemplares, y con eso empezar a desarrollar la raza. Correcto. Nosotros lo que más comercializamos aquí son esas vacas que después del tercer, cuarto parto, que ya cumplieron su ciclo, comercializamos también algunos reproductores después de haberle hecho el proceso de colecta de semen, congelación para nuestro programa de conservación in vitro. Esos toros reproductores se disponen a la venta también para el público general a nivel nacional. Aquí hemos tenido toros que se han llevado o que han vendido aquí mismo en el Valle del Cauca, pero también otros que se han llevado para la costa, para los llanos orientales. Entonces tenemos esa posibilidad de que los productores a nivel nacional accedan a ese recurso. Hay otra actividad importante que también pues ojalá próximamente podamos ponerla a disponibilidad del público, y es la venta de pajillas. Aunque bueno, lo hacemos, digamos que por temas de los requisitos sanitarios que se exigen hoy en día para el proceso de producción de pajillas de material seminal con fines de comercialización, solamente tenemos un toro en este momento aquí en Palmira. Y pues se nos dificulta un poco la logística para enviarlo a otras zonas del país, pero la intención es que en el corto plazo nosotros podamos ofertarles material seminal de esos toros que nosotros estamos evaluando acá ya, y que el productor de cualquier parte del país pueda adquirirlo. Yo quería entrar en un tema importante que se busca mucho en ganadería tropical, y es el tema del gen SLIC. Hay algunos indicios de que la raza Artón del Valle tenga gen SLIC, hay algunas pruebas. ¿Todos los animales tienen el gen o solamente es en algunos? No, digamos que hay unos estudios ya que se han desarrollado donde se ha logrado identificar esos genes SLIC. Entonces, cuando se inicia el proceso habían realmente identificados como 2 genes, no más. Hoy en día creo que hay alrededor de 5 o 6 genes que ya se han identificado que están relacionados con el gen SLIC. Hay algunos animales que presentan un gen, otros que presentan los 2 genes, un poco más. Pero también deberíamos tener en cuenta es que más allá del gen SLIC hay una condición del individuo como tal que me está diciendo que es resistente y tolerante a ese estrés calórico, térmico. Entonces no solamente debemos guiarnos por lo que nos está diciendo el genoma. Okay. Entonces, si tenga o no gen SLIC, está más adaptado o no, sino es la condición del animal también en campo como lo vemos. Entonces puede ser que no tenga ninguna de esas variantes que se han encontrado ya de gen SLIC, pero puede ser que tenga incluso una variante adicional que no ha sido detectada todavía y que pueda estar en ese individuo. Entonces sí debemos tener en cuenta el genotipo del que presente el animal, sí, muy importante. Ojalá pues pudiéramos seleccionar animales que tengan el gen SLIC, pero en las razas criollas, como hay tanta variabilidad genética, el hecho de que no lo presente en ese momento que se hizo la evaluación no quiere decir que no sea adaptado ni resistente a esas condiciones. Yo creo que esta es una de las interesantes razas que tenemos en Colombia, que puede ser no solamente material de explotación en nuestro país, sino puede ser una interesante variante para exportar genética a otros países que quieran tener este tipo de animales en este tipo de condiciones. Así que invito a todos los que ahí nos están viendo
que tengan muy en cuenta los criollos, porque realmente a veces no los tomamos tan en cuenta como se merece. David, muchas gracias por acompañarnos, por presentarnos todo lo que ustedes hacen aquí en Agrosavia, por darnos a conocer más el Artón del Valle. Ya lo hemos tenido varias ocasiones en el programa, pero insistiré y persistiré que nuestros criollos siguen siendo una interesante alternativa, muy interesante. Correcto. Así que darte las gracias por todo ese conocimiento adicional que nos has aportado en el día de hoy. No, con el mayor de los gustos. Ya el público en general, pues no está de más decirles que Agrosavia está para los pequeños y medianos productores del país. Están nuestras puertas abiertas para que ustedes puedan visitarnos también, acceder a nuestra información virtual o por nuestros canales de comunicación también corporativos. Y considero que vale la pena mencionar esto, es que en las condiciones de variabilidad climática en las que estamos, con esos cambios agrestes de temperatura, de dificultad para hacer ganadería, estos bovinos se comportan muy bien. Y con estos bovinos nosotros es que podemos hacer frente a esas variaciones. De pronto hay otras alternativas de mayor volumen de producción, pero que quizás requieren un mayor costo a la hora de producir. Entonces también es concientizarnos de la importancia de estos recursos y el potencial productivo que tienen. Evaluar las ventajas que tenemos con ellos y que Sí. si esas son las condiciones que buscas para ser productivo en tu ganadería, esta va a ser una gran alternativa. A ustedes, si les ha gustado el programa de hoy, no olviden regalarnos el like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.